Eh, Mire, parte de la sentencia en el juicio de Cristina tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con esto. Primero, seamos claros que el fuero federal no es la justicia. La justicia es la sumatoria de todos los fueros. El fuero federal es uno de los fueros integrantes de la justicia, pero no es la justicia. Y el fuero federal siempre fue un fuero vinculado al poder. En nuestro gobierno, en el gobierno de Macri y en este gobierno. Esto no significa, cuando uno dice vinculado al poder, que tenga que ver con el poder de turno, porque depende de dónde leas el poder de turno. Nosotros tuvimos... Es el poder profundo, no la super. Nosotros lo tuvimos porque cuando llegamos en el 2003, el poder profundo estaba muy complicado. Por ejemplo, Duhalde le saca una ley a un grupo periodístico muy importante, no fue una ley en general, pero todos sabíamos que tenía nombre y apellido. En ese momento Goldman Sachs tenía las acciones de Clarín en un 40%, se las había caucionado. Y Clarín no podía devolver los préstamos, por lo tanto le iban a ejecutar las acciones. Duhalde presenta una ley en el Congreso que se llama de defensa de los bienes culturales, sí, entendiendo que los medios, las empresas de medios hacen parte de los bienes culturales. Ahora, esa ley que presenta Duhalde, ¿sabe quién la promulga? La promulga Kirchner en julio del 2003. Ya hacía 45 días que Kirchner era presidente y no tuvo ningún empacho en firmar la promulgación de esa ley. Y con esa ley, Clarín se sacó de encima a Goldman Sachs. ¿Por qué le cuento esto? Porque en el 2003, con 22-23% de votos, que fue lo que sacamos, 22-50, sacó Kirchner, con los votos de Duhalde, porque a Kirchner no eran votos de él, eran votos de Kirchner, con los fiscales de Duhalde, los votos de Duhalde, por toda la provincia de Buenos Aires, Formosa, los votos de Infram. Esa minoría intensa permitía tener un dominio de la situación, pero después nosotros hicimos bien las cosas económicas, en términos económicos. Entonces, obviamente, los grupos económicos se volvieron a fortalecer. En nuestro gobierno, los grupos económicos se fortalecieron. Lo que pasa es que también se fortalecieron los de abajo. Se fortaleció Arcor y se fortalecieron los kioscos. Se fortalecieron los talleres y se fortaleció Roca. Mire, hoy obviamente lo que termina aconteciendo es que los grupos económicos vuelven a tener una importancia sustantiva y están confundidos. Ahora, en el fallo de Cristina, ese fuero, que es un fuero vinculado al poder, no dijo el peronismo se articuló para robarse un PBI, que es lo que vienen diciendo desde hace más de 10 años. 15 años, la Carrió, el progresismo, un montón de gente. Bueno, ese fuero no lo pudo demostrar, porque lo declaró absuelto a debido. Eso es muy importante. Mire, no hicieron una acción para terminar con el peronismo. Porque si no, hubiesen condenado a todos y hubiesen dicho, ahí está la banda que se juntó para robarse un PBI. No pudieron. Eso es un hecho... Es bien interesante, porque no les hubiese costado nada hacerlo. Sin embargo, no lo hicieron. No solo no hicieron eso, y dejan al peronismo liberado en su reorganización, sino que después Cristina hace un hecho relevante, que es renunciar posdatado. Cuando renuncia posdatado Cristina, abre las compuertas para que el peronismo se reorganice. Y esa reorganización del peronismo comienza. Ya se está. Y comienza. Sí. Está claro que la llegada a provincia de Buenos Aires, en este caso del gobernador de Córdoba, así es que finalmente se concreta inaugurando un local partidario en San Martín con Camaño, Urtubey y demás, va a ser uno de los ejes de reorganización del peronismo. No el único. La declaración del Chino Navarro diciendo es el que más entiende a la economía popular, Schiaretti, bueno, está perfecto.
es uno de los polos uh-huh, que se empieza a armar y que uno auspicia uh-huh. como polo. Otro será quizás, y hay que ver qué hace el Frente de Todos, si decide jugar, como dijo el presidente Fernández, cuando dijo uno de nosotros, no sé a quién se refiere, porque en el mismo momento que dice uno de nosotros, dice y ratifica que es socialdemócrata. Lo ratifica en el reportaje con Fontevecchia el día anterior o 2 días antes. Este domingo que pasó. Este domingo que pasó vuelve a tener un reportaje con Fontevecchia. Fontevecchia le pregunta, mire, hay algunos dirigentes que cuando usted dijo que era socialdemócrata se enojaron, que dice, ¿usted ratifica que es socialdemócrata? Y él lo ratificó. No solo eso, sino que dijo que el peronismo era anterior a la socialdemocracia, y que dijo que la socialdemocracia en la Argentina era el peronismo. Con lo cual quizás Alberto Fernández, con el Frente de Todos, hacen una oferta electoral progresista, porque ¿quién va a ser el candidato del progresismo? ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, quizás es Kicillof, quizás es Guado de Pedro, pero va a tener que ser la oferta del progresismo, no la oferta del peronismo, porque en la oferta del peronismo van a tener que discutir en el seno del peronismo, no en el seno del Partido Justicialista, en el seno del peronismo. Claro, lo que hay que reorganizar es el peronismo, y le damos la bienvenida a Schiaretti, como le vamos a dar la bienvenida a Rodríguez Assis se lanza, o a Infran, o al secretario general de un sindicato nacional, que quizás se lance. Porque todos esos espacios van a necesitar de un plan económico. La discusión central va a ser la del plan económico. Y hay un plan económico peronista. No hay un plan económico progresista, no hay, bueno, salvo la barbaridad que dijo Alberto Fernández cuando dijo, no, Massa está haciendo un esfuerzo extraordinario, pero a mí me hubiese gustado que se quedara Guzmán. Después Massa se la devolvió, no yendo al acto que él cumplió sus 3 años y demás. Sí. Pero bueno, el progresismo va a tener que tener un candidato. Obviamente que va a ser muy bien recibido en el espacio peronista, como siempre lo fue. Pero obviamente una cosa es ser recibido y otra cosa es pensar que va a tipificar las políticas. Mire, es muy interesante lo que está pasando por eso estoy muy entusiasmado. Lo que empezó a pasar en el peronismo. Y Cristina renunciando postdatada, y algunos muchachos dicen, no renunció. Renunció. Reconoció su error. Finalmente renuncia, porque está a la vera del fracaso. Claro que a su vez tiene que pedir perdón, pero tiene que pedir perdón por su alma, porque le va a hacer bien. Le va a hacer bien a ella pedir perdón. Mire, cuando lo detuvieron a José López, yo dije, bueno, empezaron a pasar los días, y yo dije, mire, están equivocados, porque en el cielo hay una fiesta cuando se arrepiente un pecador. Lo peor que pudo hacer la familia es al hijo de la familia, al integrante de la familia que cometió un pecado, decir que no era de la familia. Es lo peor. ¿Cómo vas a negar a José López? ¿Pero cómo lo vas a negar si estuvo 12 años? Es un error garrafal. Esto no significa que no tenga que pegar con su pecado, tiene que pagar su pecado. Sí. Pero desde la familia, lo peor que podés hacer es echar al pecador, porque estás rompiendo. Posteriormente, ¿qué hizo Cristina? Primero, Cristina desconoció las estadísticas del INDEC y empezó a basar su discurso en las estadísticas de la ciudad. Lo segundo que hizo fue desconocer a un pecador. Cuando nadie se lo cree, ¿cómo le vas a creer que no conocía a José López? ¿Pero qué quieren decir de José López? Y lo tercero es decir, no pongo las manos en el fuego por nadie. Claro, destruyó el proyecto colectivo. Cuando ella ve que no le queda nada, finalmente puede quedar alguito, pero no le queda nada para ser relevante y para torcer el fiel de la mano. Bueno, renuncia postdatado y da un paso al que. ¿Y esto qué hace? Rearma el peronismo con esto que estamos diciendo, y el peronismo elegirá su mejor candidato. ¿Para qué? Para su plan económico. Y ese plan económico perfectible, mejorable, qué sé yo, lo tiene.
lo tiene el movimiento peronista y somos los únicos que lo tenemos. No lo tienen los progresistas, no lo tienen los neoliberales, no lo tienen los liberales, no lo tienen los marxistas. ¿Cómo estás, Bea? ¿Cómo andás Bien, vos? bien, los estaba escuchando. Me parece importante que hagamos un paralelo, porque vos hablaste de Axel y hablaste de Guado de Pedro, y me parece importante que hagamos un paralelo entre Miguel Kigel, Daniel Marx, Arceo y Emanuel Álvarez Agis. Porque me parece que ahí está el formateo que estamos teniendo desde hace un tiempo largo con quienes aparecen como los referentes económicos. Siempre aparecen todos, o bien del lado del sector público, teniendo las secretarías y realmente teniendo una lapicera muy fuerte, e inmediatamente después están en la consultora. Se da en Miguel Kigel históricamente con Daniel Marx, crían, hacen un desastre desde la función pública con De la Rúa y Cavallo, y mientras en el 2002 se banca la reconstrucción del país Dualde, ellos están creando la consultora, una consultora que le pusieron el nombre CEF, que sigue existiendo. Pero hay una nota muy interesante de Clarín donde dice que están pensando juntos y que en la inauguración de la consultora que se hizo en el 2002 y en el 2001 terminan con un montón de juicios y qué sé yo, un desastre para el país, y ya ellos en el 2002 arman la consultora. ¿Y quiénes estuvieron en la inauguración de la consultora de Miguel Kigel y Daniel Marx? Arminio Fraga, titular del Banco Central del Brasil, que era durante todavía el gobierno de Cardoso, es decir, la socialdemocracia de plena estirpe. ¿Quién más estuvo? Gonzalo Ramos, ministro de Finanzas de España. Después, por supuesto, estuvo alguien del BID, alguien de Blecher, histórico ex del Banco Central. Entonces, cuando vos todo el tiempo venís diciendo que es lo mismo la socialdemocracia y el neoliberalismo, bueno, esta es una fotografía que realmente duele porque además hay un desparpajo enorme que pasan de ser, yo siempre decía que eran binorma, ¿no? Pasan de ser los funcionarios con lapicera a tener la consultora también con lapicera. Porque no olvidemos que además este gobierno, desde el primer momento, Alberto Fernández y Guzmán lo nombran a Daniel Marx para asesorarlo. Parece imprescindible que lo asesoren en el manejo de la deuda externa. Así las cosas, ¿no? Porque las conclusiones las tenemos recontra analizadas. Y también Sergio Massa vuelve a insistir en que se mantenga a Daniel Marx. Es decir, es realmente impactante. Pero para no hacerlo tan largo, me parece que es importante también que pensemos por qué Daniel Arceo, para los que no saben, era la mano derecha de Axel Kicillof en materia energética, y Emanuel Álvarez Agis era su viceministro. Primero fue su sombra, todos los que lo seguimos sabíamos perfectamente que donde estaba Axel estaba Emanuel Álvarez Agis. Por supuesto, como ya se dijo en este programa varias veces, Emanuel Álvarez Agis además no tuvo ninguna cadena, como dirían los pibes, para defender la política económica de Macri. Porque claro, su amigo, compañero de Axel y de Álvarez Agis estaban en el Banco Central y habían estado todos juntos en la misma organización universitaria. Entonces, están siempre juntos. A mí lo que me gustaría, y en una de esas me encantaría una reflexión que podamos sumar es, a ver, ¿quién es el dueño del perro cuando hablamos de Arceo y Emanuel Álvarez Agis? Porque Cristina dijo que era un excelente economista, Emanuel Álvarez Agis. ¿Y hoy qué dicen? Es decir, este silencio que a mí me aturde frente de Axel Kicillof,
frente a Arceo y a Emanuel Álvarez Agis, que ahora tienen la consultora, y por un lado tienen las tarifas vía Arceo, y por el otro lado, por supuesto, el mercado financiero. Y entonces además me pregunto, además de quién es el dueño del perro de estos dos, que por supuesto sabemos que estaban relacionados con Edenor, con lo cual nosotros podemos suponer quién es el dueño del perro, pero es patética la similitud en el formato de Miguel Kigel, Daniel Mars, Arceo, Emanuel Álvarez Agis. Esto es lo que quería aportar para los comentarios. Leve aporte, vea, wow. Lo que tenemos ahí en presencia es un esquema económico que ya lo hemos clarificado diciendo es el capitalismo de los banqueros, del sistema financiero ampliado que reemplaza al capitalismo de producción y trabajo. Y que se cruza con los ordenamientos políticos. Porque cuando uno, en el análisis que hizo Pablo, en realidad los distintos candidatos que podrían aparecer también tienen en su concepción económica la misma matriz. Pero claro, nosotros hicimos otro plan económico. Y en esto hay que tener también claridad porque lo hicimos con Pablo, más Curia, Massetti, más Carboneto, hace muchos años atrás, allá en la década de los 90, todos los gobernadores del peronismo tenían la cabeza formateada en función del ordenamiento cabalista. Los del sur también. No hay duda. Simplemente hay que leer los diarios de época. Ahora, la realidad se impuso y hubo que buscar alternativas. Y ahí estaban los economistas peronistas con otro esquema, que fue el que se terminó imponiendo y construyó la década ganada. La expectativa, el estar exultante, tiene que ver con que la realidad también se va imponiendo. Al margen de los hechos políticos, donde van en su medida y armoniosamente, la realidad en términos económicos está construyendo también un esquema de salida donde tienen que encontrar los actores y los pensamientos estructurados en términos de plan que permitan objetivar las políticas. Y ahí viene nuestra fortaleza. Uno no se va a olvidar que cuando se planteó la derogación de la ley de convertibilidad durante el gobierno de Duhalde, Cristina votó en contra de derogar la ley de convertibilidad. No votó a favor de derogar la ley de convertibilidad. Cristina era diputada y votó a favor de mantener... Y hay un discurso famoso que dice, no, vamos a derogar la ley de convertibilidad y van a sufrir los pobres. Obviamente que se derogó todos los artículos que se derogaron con una mayoría muy importante en el Congreso. Pero uno de los votos en contra fue lo de Cristina. Después cambió, claro que cambió. La realidad la llevó a cambiar. Y se instaló otra política económica, que hizo la década ganada, que no tenía nada que ver con la convertibilidad. Bueno, ahora pasa algo parecido. Por eso mi sesgo con respecto a lo que dijo Pablo. Cuidado, porque los tiempos de la política, para empezar a pensar distinto, van par y paso con la realidad y se aceleran en algún momento si la realidad se acelera y si retrasan, si la realidad se retrasa. Por eso la alianza no salió de la convertibilidad.
porque consideraba que todavía esto daba para que ellos podrían gobernar y que ellos tenían otra contradicción con el menemismo y no el tema económico. Bueno, la política, pero uno que tiene la lectura viciada desde lo económico por su propia profesionalidad, especificidad, lo que estudió, dice, mire que la realidad viene muy rápido y va a obligar a definir los éxitos y los fracasos también en la política. Y esto, con el peronismo en ebullición, empieza a quedar muy claro, porque los discursos empiezan a tomar el hambre como un elemento. No pueden decir, no, mirá, en realidad, como Massa consiguió resolver el tema del endeudamiento para el sector público y no se sabe hasta el día de hoy qué tasa de interés pagó, estamos bien. No, mirá, estamos en lío bárbaro, ¿está bien? Como importaste mercadería, pero no pagaste y tenés una deuda casi de 10.000 millones de dólares, decís que tenés dólares y el Fondo Monetario te lo permite. Bueno, está bien, el Fondo Monetario te lo permite, pero todo el mundo sabe que los dólares no están. ¿Está bien? Entonces, las realidades se van imponiendo y eso penetra también en la política. Y penetra en la política en la medida en que la realidad y los discursos políticos se tienen que encontrar, como se encontraron en el 2002. Y finalmente en el 2003, Cristina empezó a hacer discursos en contra de la convertibilidad de los 90, cuando había defendido la convertibilidad y los 90. Y porque la realidad la llevó a eso. Entonces, me parece que hoy lo que vamos a tener es un pensamiento desde la política, vamos a tener un pensamiento desde la política que sea funcional a una realidad donde el pueblo tiene hambre. En realidad necesita el más sincero en esto siempre fue Duhalde, cuando decía yo de economía no entiendo nada, para eso tengo los economistas del peronismo. Y si bien hizo una política económica correcta, lo sigue diciendo hasta el día de hoy. El problema es cuando los que no tienen expertise económica piensan que saben de economía. Pero después se dan de bruces. Después se dan de bruces. Después se entienden la realidad. Yo me acuerdo un almuerzo, esos almuerzos que se hacían porque venía algún presidente, creo que vino el presidente de Colombia. Y entonces me tocó la mesa. Cristina empezaba a mechar a los pibes con los más grandes, por ahí estaba bien eso. Me sentó en la mesa Guado de Pedro. Y entonces Guado de Pedro me dice, che, Guillermo, ¿por qué la Secretaría de Comercio no cierra todas las cuevas? Que nos están hinchando con el dólar. Y yo le miré a Guado, le digo, mirá, Guado, sos muy joven para opinar con tan terminante. ¿Sabe por qué no podés cerrar las cuevas? Porque el 40% de la economía argentina es negra y precisa financiamiento. ¿O qué vas a hacer con la economía negra? Y el financiamiento de la economía negra la hacen las cuevas. Entonces se me quedó mirando y entendía menos, porque no sabía ni lo que eran las economías negras y el financiamiento de la economía negra. Pero opinaba con una seriedad. Esto fue hace 10 años atrás. No digo que ahora esté igual. Digo que a veces la política opina con una alegría sin saber. ¿Y por qué no sabe? Y porque no trabajó en la actividad privada. Entonces, si nunca cambiaste un cheque en una cueva para poder pagarle a un proveedor, no sabés la importancia de las cuevas. Y entonces sale y ya cerremos todas las cuevas. ¿Y qué hace con la economía negra? No, bueno, que no haya economía negra. Por eso te vas a llevar 30 años, claro. Entonces vos le decís, mire, en la crisis del 2009 en Europa, el primer país que salió, la que Estados Unidos le trasladó después de las crisis del 2008, de la subprime y todas esas tonterías que decían los liberales y los marxistas,
El primer país que salió fue Italia, Sí, fue Italia. mucho antes que Alemania, y era obviamente por la economía informal. Entonces, claro, ahora, la política a veces comete estos errores. Cuando vos tenés un proyecto colectivo, y la economía, la gente de la salud, la gente de la defensa, la gente del deporte, la gente de la cultura, la gente de la educación, coparticipan del armado del proyecto, el que lo tiene que objetivar, si es humilde y entiende y escucha, va agarrando un poquito de cada uno y entonces arma su discurso. Ahora, el problema es cuando no quieren aprender y piensan que saben todo. Bueno, ahí tenés un lío bárbaro. Eso empezó a pasar con Cristina cuando cambió su gabinete y se llenó de muchachos y muchachas que no le podían decir, mirá, Cristina, que lo que estás hablando son pavadas, como se las dijiste un montón de veces en el gobierno. Que vos no lo dijeras públicamente, porque tenías que aceptar, digamos, el tema, bueno, era obvio, pero en la intimidad esto se sabe. El problema sería que los que hoy se terminaron de formar o todavía no piensen que no se le dice eso a un presidente. Che, dejate de hablar cansadas. Cuando es el proyecto colectivo, se le dice. Y se le dice más de una vez. Y entonces vos ayudás a que no cometan los errores. Y jugás en el proyecto colectivo en el lugar que te toca. Pero ¿cómo van a pensar que Cristina sabe más economía que Beatriz Paglieri? Pero ¿cómo van a pensar que sabe Cristina más economía que Beatriz Paglieri? Si Beatriz Paglieri fue hasta docente universitaria, tienen la misma edad, o por ahí. Fue docente universitaria, formada en economía y encima trabajó en la actividad privada. Cuando se encontraban Cristina y Beatriz, Cristina aprendía de Beatriz. El problema es cuando dejaron de aprender. Bueno, hoy la política creo que empieza, con este renunciamiento de Cristina, a decir, bueno, vamos de vuelta al proyecto colectivo. Y en ese proyecto colectivo es que estoy muy esperanzado que la política también va a cambiar. Yo no sé si Schiaretti va a volver a repetir ese pensamiento socialdemócrata con el cual terminaba su discurso en los últimos 60 días, diciendo tanto mercado como sea necesario y todo, y tanto Estado como sea posible, o al revés, bueno, no importa esa cantinela. No sé si lo va a decir. Yo fui a Córdoba ahora y le dije, mire, que no repita esto, porque si no va a pasar la vergüenza que pasó Rodríguez Larreta en el reportaje que le hizo Clarín, y con esto vamos terminando, donde cuando el periodista le pregunta, ¿y cuál va a ser su plan económico? No, como no sé cómo me van a dejar el país, no tengo plan económico. ¿Y sos economista? Bueno, eso es un mamarracho, y eso cayó muy mal en los factores de poder. Por más que se saque una foto con los intendentes, con todo eso, no, cayó muy mal. ¿Cómo que no sabe? Si todos sabemos cómo va a terminar el país, si las cuentas son públicas. ¿Cómo no va a saber cómo va a dejar el país Massa o el que suceda a Massa? Si es que Massa llega al final de este gobierno y si es que este gobierno llega al final. ¿Cómo no van a saber? Ya sabemos si las cuentas son públicas. Por eso creo que la política hoy está en ese momento donde también la realidad le empieza a hacer cambiar su manera de pensar. De la misma manera que Cristina, de defender la convertibilidad, pasó a atacar los 90. ¿Y por qué? Porque la realidad lo fue llevando. Y los economistas del peronismo en eso tuvimos mucho que ver. No los economistas del progresismo, porque los economistas del progresismo defendían la convertibilidad.